La madrugada del 14 de junio de 1906 cambió para siempre la historia de Cusco. En una pequeña casa de adobe ubicada en el barrio de San Blas, algo sucedió que desafiaría toda explicación científica y lógica. Dos hermanas, Catalina y Magdalena Huanca, se acostaron siendo mujeres jóvenes de apenas 23 y 21 años. Cuando el sol salió sobre las montañas andinas, sus propias familias no las reconocieron. Sus cuerpos habían envejecido décadas en cuestión de horas, transformando a dos muchachas de piel tersa en ancianas consumidas por el tiempo, como si 50 años hubieran transcurrido en la oscuridad de una sola noche. Este relato, que durante generaciones fue susurrado en las cocinas de Cusco y guardado en los archivos de la iglesia local, permanece como uno de los misterios más perturbadores de la región andina. Pero la historia no comienza esa noche. Comienza mucho antes, en las entrañas de secretos familiares que ninguno de los Huanca quería revelar, en promesas rotas y en la venganza silenciosa de quienes se sentían traicionados. ¿Te gustaría que continuara con esta historia? Suscríbete al canal para no perderte ningún detalle de este caso escalofriante. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos ves. Tu apoyo nos ayuda a traer más historias de terror de nuestro Perú ancestral. Ahora volvamos a Cusco, a esa noche de junio que nadie pudo explicar. La tarde anterior al evento inexplicable, Cusco respiraba el aire frío de las montañas. La ciudad, que apenas medio siglo antes había sido un polvoriento territorio peruano, comenzaba a experimentar los cambios que traía el nuevo siglo. Las calles de piedra inca, testigos de conquistas y rituales ancestrales, ahora veían pasar automóviles ocasionales y oían hablar de nuevas formas de vivir. Pero en el barrio de San Blas, donde vivían las hermanas Huanca, poco había cambiado desde tiempos coloniales. Las casas de adobe se apretujaban unas contra otras, separadas por callejuelas estrechas donde corría agua clara desde las montañas. El olor a tierra mojada, a humo de leña y a hierbas aromáticas impregnaba el aire. Catalina Huanca despertó ese día 13 de junio con la sensación de inquietud que la había perseguido durante las últimas semanas. Su madre, Juana Quispe, la observaba desde la cocina con ese gesto de preocupación que tanto la molestaba. Catalina era la mayor, la responsable, aquella que se suponía debía guiar a su hermana Magdalena a través de los caminos de la vida adulta. Ambas trabajaban en la casa de don Aurelio Morales, un comerciante de coca y quinoa que poseía propiedades en varios pueblos de la región. Sus padres habían fallecido años atrás, su padre en una caída de las minas, su madre de un parto complicado, y las hermanas, huérfanas desde la adolescencia, dependían del trabajo doméstico para sobrevivir. Don Aurelio era un hombre de 52 años, viudo desde hacía una década. Su primera esposa le había dado 3 hijos que vivían en Lima, lejos del Cusco, lejos de la memoria de los que los conocían. Desde entonces, don Aurelio había quedado solo en esa casa grande, con sus cuartos oscuros y sus paredes que parecían guardar historias que nadie se atrevía a susurrar en voz alta. Fue precisamente en esa casa donde todo comenzó a torcerse. Magdalena, la hermana menor, era la belleza de la familia. Tenía ojos negros profundos, cabello largo y ondulante, y una manera de moverse que atraía miradas. Catalina era más seria, más delgada, con facciones más duras que hermosas, pero compensaba su apariencia con una inteligencia aguda y un don natural para los negocios domésticos. Fue precisamente esa combinación de belleza en Magdalena e inteligencia en Catalina lo que capturó la atención de don Aurelio. Todo comenzó con favores pequeños. Una tarde, don Aurelio pidió que Magdalena le preparara un té especial con hierbas que él proporcionaba. Era té de coca, decía, bueno para la energía y para el corazón.
Magdalena obedeció sin cuestionamiento. Después de todo, era su patrón, y en Cusco los patrones no se cuestionaban. Una semana después, fue Catalina quien recibió un encargo diferente. Don Aurelio le pidió que lo ayudara con sus libros de contabilidad. Catalina poseía una escritura clara y una capacidad natural para los números, algo inusual en una mujer de su condición social. Poco a poco, ambas hermanas se fueron adentrando en una telaraña que ni siquiera podían ver claramente, pero de la cual intuían que no habría escapatoria fácil. La noche del 13 de junio, Catalina regresó a la casa familiar en San Blas, con el rostro pálido y los ojos hundidos. Magdalena llegó poco después, temblando a pesar del calor sofocante de esa noche de invierno andino. Su madre, Juana, que había visto suficiente dolor en sus años para reconocer cuando algo grave ocurría, no hizo preguntas. Simplemente preparó caldo caliente y las obligó a acostarse temprano. Ambas hermanas compartían la misma habitación, como lo habían hecho toda su vida. Era una pieza pequeña, sin ventanas, iluminada apenas por una vela de sebo cuando la oscuridad era completa. Esa noche, mientras sus cuerpos descansaban sobre el petate de paja seca, algo ocurrió que ningún médico pudo explicar posteriormente. Según el relato de Juana Quispe, que fue registrado por el obispo de Cusco, alrededor de las 2 de la madrugada, la casa fue visitada por un frío anormal. Juana describió que de repente, como si alguien hubiera abierto las puertas del infierno mismo, la temperatura cayó dramáticamente. El aire se volvió denso, casi viscoso, y un olor extraño, que ella describió como a tierra antigua, a incienso quemado y a algo más que no podía nombrar, invadió cada rincón de la vivienda. Luego escuchó los gritos de sus hijas Pirsin la noche, gritos que Juana describiría años después como gritos de alguien siendo destrozado desde adentro hacia afuera. No eran gritos de dolor físico típico, sino gritos de terror absoluto, como si sus hijas estuvieran siendo testigos de algo que la mente humana no estaba diseñada para ver. Juana, asustada pero valiente como lo son las madres cuando sus hijos corren peligro, corrió hacia la habitación de Catalina y Magdalena. Intentó abrir la puerta, pero ésta estaba cerrada desde adentro. Golpeó, gritó sus nombres, rogó que le abrieran. Los gritos continuaban, pero cambiaban de tono. De gritos de terror pasaban a gritos desgarradores, como si sus hijas estuvieran siendo consumidas por el fuego. Cuando finalmente logró romper la puerta, con la ayuda de 2 vecinos que habían escuchado el alboroto y corrieron en la madrugada para asistir, lo que encontró desafió toda comprensión. En la cama donde minutos antes había 2 muchachas jóvenes y llenas de vida, ahora yacían 2 mujeres ancianas, consumidas, esqueléticas. Su piel era papel arrugado, sus cabellos habían encanecido completamente, y sus ojos, aunque seguían vivos, miraban hacia un vacío que solo ellas parecían ver. Catalina fue la primera en hablar, pero cuando lo hizo, su voz era la voz de una mujer de 70 años. Magdalena simplemente sollozaba sin cesar, sus manos ancianas temblando sin control. Los vecinos que habían entrado en la habitación se persignaron y retrocedieron en horror. Uno de ellos, don Julio Vargas, un comerciante que vivía en la casa contigua, fue quien corrió a buscar al sacerdote. Pero antes de que cualquier autoridad llegara, Juana Quispe, de pie entre sus hijas transformadas, fue la única que se atrevió a preguntar qué había sucedido. ¿Qué pasó? ¿Qué les hizo esto?, suplicó Juana, su voz rota por el horror. Catalina, con esa voz nueva y extraña, volteó hacia su madre. Sus ojos, aunque ancianos, mantenían la inteligencia que siempre la había caracterizado. «Mamá», dijo lentamente, como si cada palabra le costara una eternidad. «Don Aurelio nos pidió algo que no podíamos darle. Y cuando nos negamos, él dijo que pagaríamos el precio de la desobediencia.
Dijo que el tiempo mismo sería nuestro castigo. Las horas siguientes fueron un caos de confusión y miedo en el barrio de San Blas. El sacerdote llegó y bendijo la casa, murmurando plegarias en latín mientras examinaba a las hermanas transformadas. El médico local, don Rodolfo Sánchez, fue llamado y realizó un examen minucioso. Sus conclusiones fueron documentadas, aunque con una evidente incredulidad. Ambas mujeres, según todos los indicadores físicos, eran ancianas de entre 70 y 80 años de edad. Sus huesos eran frágiles, sus órganos internos, según los que podía examinar sin hacer daño, estaban deteriorados como los de personas de edad avanzada. Sin embargo, sus mentes, al menos la de Catalina, parecían retener la claridad que debería tener una mujer de 23 años. Don Aurelio Morales fue encontrado a la mañana siguiente colgado de las vigas de su propia casa. El suicidio fue lo que informaron oficialmente. Sin embargo, quienes lo encontraron notaron algo perturbador. En el piso bajo su cuerpo colgante había símbolos dibujados con lo que parecía ser sangre. Símbolos que ninguno de los presentes reconoció, pero que varios de los trabajadores indígenas que servían en la casa identificaron inmediatamente como procedentes de rituales antiguos, rituales anteriores a la conquista española. Rituales que hablaban de pactos hechos con entidades que no debían ser nombradas. Lo que don Aurelio había hecho exactamente, cuál era la naturaleza específica de los favores que había solicitado a Catalina y Magdalena, nunca fue completamente revelado. Pero en los días siguientes, mientras el escándalo se propagaba por Cusco, comenzaron a surgir historias de otras sirvientas, otras muchachas jóvenes que habían trabajado para don Aurelio a lo largo de los años y que habían desaparecido misteriosamente. Una se había ahogado en el río. Otra simplemente se había ido una madrugada sin dejar rastro. Una tercera, según los rumores, había sido encontrada meses después, catatónica, en los campos de las afueras de la ciudad, sin memoria de quién era o cómo había llegado allí. La policía colonial, que apenas comenzaba a establecerse en Cusco como fuerza organizada, investigó el caso de don Aurelio, pero cuando intentaron obtener información de las hermanas Huanca, encontraron que Catalina se negaba a hablar de cualquier cosa específica que hubiera ocurrido. Solo repetía frases fragmentadas. No podíamos hacer lo que pedía. No podíamos venderle lo que nos pedía. No podíamos darle acceso a lo que él creía que podíamos darle. ¿Qué creía don Aurelio que podían darle? ¿Qué secreto oscuro conectaba a esas mujeres jóvenes con un hombre enfermo de poder y obsesión? Estas preguntas permanecieron sin respuesta, enterradas junto con las cenizas de don Aurelio después de un funeral que pocos asistieron. En los meses que siguieron al evento inexplicable de esa noche de junio, Cusco fue visitado por un silencio extraño. No era el silencio natural de una ciudad que continúa con su vida, sino un silencio cargado de susurros, de historias que se contaban en voz baja en los mercados y en las cantinas. El caso de las hermanas Huanca se convirtió rápidamente en leyenda, en una advertencia que los padres susurraban a sus hijas sobre los peligros de trabajar para hombres como don Aurelio. Catalina y Magdalena fueron llevadas a vivir a un convento en las afueras de Cusco, donde las religiosas les proporcionaban cuidados según lo que podían ofrecerse a dos mujeres que, aunque ancianas en apariencia, requerían cuidados especiales. El obispo de Cusco, Monseñor Juan Bautista Montes de Oca, ordenó que se investigara si lo ocurrido podría constituir un milagro o una maldición. Los documentos de esa investigación fueron archivados en la catedral, sellos con sellos de cera roja y nunca abiertos públicamente. Lo que sí se sabe es que durante los primeros meses en el convento,
Catalina fue visitada por un sacerdote especial, un fraile franciscano que viajaba desde Lima para entrevistarla. El fraile, según los registros incompletos que han sobrevivido, era un especialista en casos de lo que en ese entonces se llamaba aflicciones sobrenaturales. En sus notas, el fraile escribió frases enigmáticas. La transformación no es resultado de enfermedad conocida. La aceleración del tiempo en los cuerpos específicos sugiere intervención de fuerzas ajenas al orden natural. La hermana Catalina insiste en que lo ocurrido fue castigo, no maldición. Castigo por promesas rotas, castigo por la negativa a participar en ritos que aún no comprendo completamente. Magdalena, por otro lado, nunca volvió a hablar después de esa primera noche. Se convirtió en una mujer silenciosa, anciana en apariencia pero infantil en comportamiento, como si el horror de lo que había presenciado hubiera borrado de su mente todo lo que la hacía ella misma. Los registros del convento indican que pasaba sus días en la capilla, de rodillas, rezando rosarios interminables. Cuando la alimentaban, comía. Cuando la vestían, se dejaba vestir. Pero no había luz en sus ojos, como si el yo que había sido Magdalena Huanca hubiera quedado atrapado en algún lugar entre la noche del 13 y la madrugada del 14 de junio. Fue durante el segundo mes de su reclusión en el convento que Catalina finalmente decidió revelar lo que había sucedido esa noche. No lo hizo voluntariamente. Fue durante una crisis de fiebre, cuando el cuerpo ansioso y frágil de Catalina pareció estar al borde de la muerte, que las palabras brotaron de su boca como un fluido que llevaba años represado. Una de las monjas presentes, Sor María del Rosario, registró lo que escuchó en un diario que mantendría durante 50 años, sin compartir su contenido con nadie. Ese diario fue descubierto solo después de la muerte de Sor María del Rosario en 1956, cuando una joven monja encontró los volúmenes gastados en un compartimiento secreto de la celda de la hermana fallecida. Lo que estaba escrito en esas páginas revelaría finalmente qué había sucedido esa noche. Según las confesiones de Catalina registradas por Sor María del Rosario, todo comenzó aproximadamente un año antes del evento de junio. Don Aurelio, en ese entonces un hombre todavía vigoroso a pesar de su edad, había comenzado a manifestar un interés creciente en lo que él llamaba las artes antiguas. Estos intereses no eran simplemente académicos. Don Aurelio había estado viajando a pueblos remotos en las montañas, consultando con curanderos y con hombres que poseían conocimiento de rituales que precedían a la conquista española. Su obsesión había comenzado, según Catalina, después de la muerte de su tercera esposa, una mujer llamada Leonor, con quien se había casado después de la muerte de su primera esposa. Esta tercera esposa había fallecido bajo circunstancias misteriosas. Oficialmente, había muerto de una enfermedad del pecho, pero los que conocían bien a don Aurelio sospechaban que la muerte de Leonor lo había afectado de maneras que iban más allá del duelo normal. La obsesión de don Aurelio se convirtió en una búsqueda frenética. Quería deshacer la muerte, o al menos quería obtener poder suficiente para nunca volver a estar sujeto a la voluntad del tiempo y la mortalidad. Fue en esa búsqueda donde don Aurelio conoció a un hombre. Los registros no proporcionan un nombre, solo lo llamaban el viejo de la montaña, o a veces, en los susurros, el que vive entre las piedras. Este hombre, según Catalina, no era exactamente hombre, o al menos no era un hombre como los demás. Vivía en una cueva en las alturas de las montañas que rodeaban Cusco, en un lugar que solo era accesible a través de senderos que la mayoría de las personas no podían encontrar, incluso si les indicaban dónde estaban. Según la tradición local,
Este lugar era uno de los últimos refugios donde se practicaban rituales ancestrales, donde se mantenían vivos los conocimientos que habían sido suprimidos por la conquista española y la imposición del catolicismo. Don Aurelio visitó a este hombre, el viejo de la montaña, durante varias noches. Catalina supo de estas visitas porque fue ella quien tuvo que preparar hierbas especiales, pociones y otros preparativos que don Aurelio demandaba. El hombre en la montaña le había indicado que necesitaba ciertos ingredientes, ciertos elementos que solo podían ser preparados por mujeres jóvenes que tuvieran voluntad de participar en rituales que ellas mismas no comprenderían completamente. Esto fue lo que había comenzado con Magdalena y el té de coca. Las hierbas que don Aurelio le proporcionaba no eran simplemente hierbas, eran ingredientes de un ritual, componentes de un hechizo que era diseñado para abrir puertas, puertas a otros planos de existencia, puertas a fuentes de poder que don Aurelio creía que podían permitirle acceder a la inmortalidad, o al menos a una extensión significativa de su vida. Pero había un precio, siempre había un precio. El precio, según el viejo de la montaña, sería pagado por aquellos que participaran voluntariamente en el ritual. No fue accidental que Magdalena fuera elegida primero. Su belleza era importante, según lo que Sor María del Rosario escribiría posteriormente en su diario. La participación de mujeres hermosas en estos antiguos rituales era una parte integral del proceso. La belleza era vista como una manifestación de vitalidad, de energía vital, y esa energía era lo que don Aurelio y el viejo de la montaña buscaban canalizar. Magdalena, ingenuamente al principio, luego con creciente terror, fue expuesta a rituales que duraban horas. No eran rituales que causaran dolor físico directo. Eran rituales que parecían extraer algo más profundo de su ser, algo que no tenía nombre en la lengua española, pero que en la lengua quechua era conocido como Inti Yachay, o el conocimiento del sol interno. Era la vida misma, la chispa que hace que una persona sea quien es. Magdalena había comenzado a enfermarse, no con una enfermedad que pudiera ser diagnosticada, sino con algo más sutil. Comenzó a parecer fatigada, como si cada día le costara más vivir. Sus ojos perdieron brillo. Su sonrisa desapareció. Cuando Catalina le preguntaba qué estaba sucediendo, Magdalena simplemente respondía que don Aurelio le había pedido que guardara silencio, que lo que ocurría era para el bien de todos. Fue entonces cuando don Aurelio dirigió su atención hacia Catalina. Fue entonces cuando la llamó a su oficina y le explicó lo que quería que hiciera. Don Aurelio había llegado al punto en su obsesión, donde necesitaba no solo la energía de una mujer hermosa, sino también la comprensión intelectual de alguien que pudiera entender el alcance completo de lo que estaba intentando hacer. Necesitaba a Catalina no como una víctima pasiva del ritual, sino como una cómplice activa, consciente de lo que estaba ocurriendo. Catalina, le había dicho don Aurelio en aquella reunión, tú tienes una mente que entiende el significado de las cosas, tienes una mente que comprende que a veces en la vida debemos hacer sacrificios para obtener lo que verdaderamente queremos. Estoy ofreciendo a ti y a tu hermana una oportunidad de participar en algo que trasciende los límites ordinarios de la existencia humana. Lo que don Aurelio no comprendía era que Catalina, aunque era joven, no era ingenua. Catalina había visto suficiente del comportamiento de los hombres poderosos para reconocer la seducción cuando la escuchaba. Había visto suficiente de su hermana enfermando para saber que algo estaba muy mal. Y aunque no comprendía completamente la naturaleza de los rituales, comprendía lo suficiente para saber que no quería participar. Fue entonces cuando Catalina se negó, no una vez, sino varias veces. Cada vez que don Aurelio insistía, Catalina encontraba razones para rechazar.
Fingía estar enferma. Desaparecía durante los días en que se suponía que debía participar. Eventualmente, don Aurelio llegó a un punto donde ya no podía permitir que su plan fuera saboteado. Fue entonces cuando visitó al viejo de la montaña nuevamente, y fue entonces cuando, según lo que Catalina confesaría años después a Sor María del Rosario, don Aurelio aceptó un trato más oscuro. La noche del 13 de junio, don Aurelio vino a la casa de la familia Huanca, acompañado por dos hombres que Catalina no reconoció. Estos hombres llevaban objetos envueltos en tela que no mostraban claramente. Don Aurelio explicó que Catalina y Magdalena debían venir con él a su casa para un servicio especial, una ceremonia que requería su participación. Juana Quispe, la madre, se resistió. Pero don Aurelio era su patrón, era un hombre de influencia, y en Cusco de 1906 uno no se negaba a los patrones sin consecuencias. Las hermanas fueron llevadas a la casa de don Aurelio, fueron conducidas a una habitación en el sótano, un lugar que ninguna de ellas había visto antes. El sótano era antiguo, construido sobre lo que había sido probablemente una estructura inca. Las paredes eran de piedra oscura y había símbolos tallados en la roca que brillaban débilmente bajo la luz de las velas que los dos hombres desconocidos habían encendido. En el centro de la habitación había un círculo dibujado con lo que parecía ser polvo blanco. Dentro del círculo había otros símbolos y en el centro una vasija de arcilla antigua que probablemente tenía cientos de años. Don Aurelio explicó que el ritual que estaba a punto de ocurrir era uno que había sido diseñado específicamente porque Catalina se había negado a participar voluntariamente. «Debería haber sido fácil», dijo don Aurelio, su voz reflejando una frustración que había estado acumulando durante semanas. Tu hermana participó, las otras participaron, pero tú, Catalina, tú tienes que ser diferente, tú tienes que ser una mártir. Y luego sonrió, pero fue una sonrisa sin alegría, una sonrisa que pertenecía a un hombre que había cruzado alguna línea en su mente de la cual no habría retorno. Lo que ocurrió después fue descrito por Catalina en términos fragmentados, como si su mente no pudiera procesar completamente la experiencia ni retenerla con claridad. Hubo palabras que no reconoció, palabras que no eran completamente quechua ni español, sino algo más antiguo y más extraño. Hubo humo que salía de la vasija de arcilla en el centro del círculo, humo que olía a cosas quemadas, a hierbas desconocidas, a algo que no era completamente de este mundo. Luego, Magdalena fue puesta en el centro del círculo. Don Aurelio sostenía un cuchillo, una hoja de obsidiana que brillaba contra la luz de las velas. Pero antes de que pudiera hacer nada, ocurrió algo. El humo que salía de la vasija comenzó a tomar forma. No era completamente visible, pero era perceptible, como si algo invisible estuviera ocupando el espacio. Catalina describió la sensación como si las leyes de la realidad misma estuvieran comenzando a ceder, como si el mundo estuviera siendo plegado. Fue entonces cuando el frío llegó, un frío que provenía no del aire, sino desde adentro, desde lo más profundo de sus cuerpos. Catalina gritó, Magdalena gritó, y don Aurelio, que había parecido estar en control momentos antes, comenzó a gritar también. Gritaba porque la entidad que había invocado, la cosa sin nombre que había emergido del humo de la vasija de arcilla antigua, no era exactamente lo que él había esperado controlar. Era más antiguo de lo que él había imaginado. Era más hambriento de lo que él había entendido. Según Catalina, lo último que recordaba de esa noche en el sótano fue la sensación de ser destrozada desde adentro, como si cada año de su vida fuera siendo extraído de ella,
como si alguien estuviera leyendo los años desde el libro de su cuerpo y borrándolos. Hubo dolor, dolor más allá de cualquier cosa que la mente pudiera imaginar, pero no era dolor físico, era algo peor. Era la sensación de desintegración, de ser desarmada a nivel fundamental, y luego negrura, inconsciencia. Cuando despertó, fue en el aire frío de la madrugada, siendo cargada por dos de los trabajadores de don Aurelio. Estaba siendo devuelta a la casa de su madre. Fue depositada en la cama junto a su hermana, quien también estaba siendo devuelta. Ambas estaban envueltas en mantas, sus cuerpos temblando incontrolablemente. Lo que ocurrió después, lo que experimentaron durante las horas siguientes, fue lo que causó la transformación física que fue presenciada por Juana Quispe cuando finalmente entró a la habitación alrededor de las 2 de la madrugada. Durante esas horas, mientras dormían, sus cuerpos experimentaron lo que solo puede ser descrito como un envejecimiento acelerado. 50 años de vida fueron comprimidos en horas. Sus células envejecieron. Su piel se arrugó. Perdieron cabello, dientes, la elasticidad de su juventud. Fue como si el tiempo mismo estuviera siendo consumido desde adentro, alimentando algo que no podía ser visto, pero que claramente estaba siendo satisfecho con cada segundo que pasaba. Los meses siguientes fueron periodos de recuperación difícil para Catalina, aunque ella nunca se recuperó completamente. Su cuerpo anciano fue alojado en el convento, donde fue cuidada por las monjas. Su mente, sin embargo, pareció retener una claridad que era perturbadora en una mujer de su aparente edad avanzada. Ella sabía quién era. Sabía que algo fundamentalmente anormal había sucedido. Y aunque pasaban los meses, su comprensión de los eventos no se volvía más clara, sino más confusa, como si su mente estuviera intentando procesar una realidad que simplemente no encajaba en los marcos de referencia que la lógica humana proporciona. Magdalena, por el contrario, pasó el resto de su vida en el convento en un estado que podría ser descrito como catatónico o en estado de trance perpetuo. Comía cuando era alimentada, rezaba cuando era colocada en la capilla, respiraba. Pero el yo que había sido Magdalena Huanca pareció haber sido borrado, como si la experiencia del ritual hubiera extraído no solo su juventud, sino su misma esencia como ser consciente. Años más tarde, fue Sor María del Rosario quien comenzó a registrar las historias que Catalina relataría durante sus períodos de lucidez. Los registros de Sor María del Rosario fueron encontrados tras su muerte en 1956 y fueron trasladados a un archivo privado en la Catedral de Cusco, donde permanecen hasta hoy, sellados y sin ser abiertos a la investigación pública. Lo que se sabe públicamente es que Catalina vivió hasta 1923, muriendo a la edad aparente de 97 años. Aunque cronológicamente habría tenido alrededor de 40 años, si simplemente sumamos los 17 años que vivió después del evento de 1906. Su muerte fue registrada como muerte por causas naturales. Aunque varios de los que estaban presentes en el convento en el momento de su fallecimiento reportaron haber visto cosas extrañas sucediendo en su habitación durante sus últimas noches. Magdalena sobrevivió a su hermana por 5 años, muriendo en 1928 a la edad aparente de aproximadamente 100 años, aunque nuevamente, cronológicamente, habría tenido solo 42 años. Su muerte fue más tranquila, o al menos parecía serlo. Una mañana, simplemente no se despertó. El caso de las hermanas Huanca fue oficialmente cerrado. El obispo de Cusco concluyó que lo que había sucedido era lo que podría ser descrito como un castigo divino por la participación en rituales paganos.
Sin embargo, documentos posteriores sugieren que el obispo nunca estuvo completamente seguro de esta conclusión. En una carta privada dirigida al Vaticano, que fue descubierta en los archivos del Vaticano en el siglo XX, el obispo expresaba su perplejidad. Lo que ocurrió a estas mujeres no es consistente con ningún fenómeno conocido de patología física. Sus cuerpos envejecieron en cuestión de horas. Sus células fueron alteradas de maneras que desafían la comprensión moderna. Aunque sus acciones las involucraron en rituales que la Iglesia condena, no puedo determinar si lo que les sucedió fue castigo divino, intervención de fuerzas malignas, o algo completamente diferente de lo que nuestra comprensión puede abarcar. La verdadera naturaleza de lo que ocurrió esa noche del 13 de junio de 1906 en Cusco permanece como un misterio. Los registros que quedaron son fragmentarios, recopilados por personas cuyo propio entendimiento de los eventos era parcial y coloreado por sus creencias religiosas y científicas del momento. La investigación de la policía fue superficial. La investigación del obispo fue más profunda, pero fue contenida por razones de fe y tradición. Y los únicos testigos verdaderos, Catalina y Magdalena, llevaron sus secretos más profundos a la tumba. Lo que sí sabemos, basándonos en los registros históricos que han sobrevivido, es que don Aurelio Morales se suicidó la noche siguiente a los eventos, que su casa fue posteriormente abandonada, considerada maldita por los residentes locales, que varios de sus trabajadores reportaron ver figuras espectrales en la propiedad después de su muerte, y que la mayoría de las personas que habían estado asociadas con don Aurelio en sus búsquedas del poder oculto desaparecieron o experimentaron muertes prematuras bajo circunstancias que eran, cuando menos, sospechosas. El viejo de la montaña, la entidad que había sido consultada por don Aurelio en busca de poder, nunca fue encontrado. Las búsquedas posteriores de la cueva, donde supuestamente vivía, no encontraron nada. Es como si ese lugar hubiera dejado de existir o hubiera sido ocultado por mecanismos que estaban más allá de la capacidad de búsqueda humana. En los años posteriores, conforme el siglo XX avanzaba, la historia de las hermanas Huanca comenzó a desvanecerse en la memoria local. Lo que una vez fue un evento que convulsionó a Cusco, que fue debatido en reuniones del obispo y que fue registrado por investigadores de la Iglesia, gradualmente fue reducido a lo que muchos consideraban una leyenda urbana, un cuento de horror que los abuelos les contaban a sus nietos para advertirles sobre los peligros de la brujería y el satanismo. Pero en los años 80, cuando Sor María del Rosario fue encontrada muerta en su celda en el convento a la edad de 104 años y sus diarios fueron descubiertos, el caso fue revisitado por investigadores de la Iglesia y por historiadores locales. Los diarios proporcionaron detalles que no habían sido previamente conocidos públicamente. Detalles que sugerían que lo que había ocurrido era algo más complejo y más perturbador de lo que se había creído anteriormente. En los diarios, Sor María del Rosario escribía sobre las últimas semanas de vida de Catalina. En una entrada fechada en 1923, justo antes de la muerte de Catalina, Sor María del Rosario escribió: «Hoy, Catalina me pidió que viniera a su celda. Estaba sentada en su cama, mirando hacia la ventana que da hacia las montañas. Dijo que podía verlos, los que habían venido esa noche. Dijo que podía verlos caminando entre las montañas, esperando. Cuando le pregunté a quiénes se refería, respondió: aquellos que don Aurelio prometió, aquellos a los que les fue debido un precio, pero que encontraron que el precio que fue pagado no era suficiente. Magdalena y yo envejecimos por él, pero él les debe a ellos aún más, y ellos no descansan. Vienen cada noche, caminando entre las piedras de esta ciudad, buscando el pago que les debe.
Si don Aurelio no pagó su deuda completamente en vida, entonces alguien más deberá hacerlo. Alguien más deberá pagar con su tiempo, con sus años. Catalina luego se echó hacia atrás en su cama y cerró los ojos. Permaneció en silencio por el resto del día. Al día siguiente, estaba muerta. La pregunta que quedó sin respuesta después de la muerte de ambas hermanas, una pregunta que ha perseguido a los investigadores y estudiosos de lo sobrenatural durante más de un siglo, es simple pero profunda. ¿Qué exactamente invocó don Aurelio esa noche en su sótano? Fue una entidad que existía en alguna dimensión alternativa. Fue una manifestación de las fuerzas descritas en los rituales ancestrales que él estaba intentando explotar. ¿O fue algo completamente diferente? Algo que el lenguaje humano y la comprensión racional simplemente no tienen las herramientas para explicar, y más perturbadoramente, ¿está esa entidad todavía allí? ¿Sigue caminando entre las piedras antiguas de Cusco, como Catalina sugirió en sus últimos días? ¿Sigue esperando el pago completo de la deuda que don Aurelio contrajo cuando invocó sus poderes? Los residentes actuales de Cusco, particularmente aquellos que viven en el barrio de San Blas, donde ocurrieron estos eventos, reportan ocasionalmente fenómenos extraños. Personas que envejecen prematuramente, animales que aparecen inexplicablemente envejecidos, una sensación particular de frío que desciende sobre ciertos lugares específicos sin causa aparente. Ninguno de estos eventos ha sido documentado de manera oficial o científica, pero los relatos persisten, pasados de generación a generación, como si la ciudad misma estuviera guardando la memoria de lo que una vez sucedió. En 1987, un historiador llamado Dr. Roberto Ávila fue a Cusco para investigar el caso de las hermanas Huanca. Pasó 3 meses en la ciudad, entrevistando a residentes locales, examinando registros de la iglesia y visitando los lugares donde se creía que habían ocurrido los eventos. Su conclusión, publicada en un ensayo académico que fue ampliamente ignorado, fue la siguiente. Lo que ocurrió a Catalina y Magdalena Huanca en 1906 fue un evento que desafía la explicación dentro de los marcos de referencia de la ciencia moderna o la teología tradicional. Sin embargo, si tomamos los registros en su valor nominal, si asumimos que las personas que documentaron estos eventos no eran simplemente delusionales o fraudulentas, entonces debemos contemplar la posibilidad de que la realidad es más maleable, más susceptible a influencias oscuras de lo que nuestras comprensiones modernas nos permiten creer. El envejecimiento acelerado de ambas hermanas sugiere que algo fundamental sobre la naturaleza del tiempo fue alterado en relación a sus cuerpos. ¿Pero por qué? ¿Por quién? ¿Con qué propósito? Estas preguntas permanecen sin respuesta y probablemente permanecerán sin respuesta mientras la verdadera naturaleza de lo que fue invocado en el sótano de don Aurelio Morales siga siendo un misterio. El doctor Ávila murió en un accidente de tráfico en Lima en 1993, apenas 5 años después de publicar su estudio. Según los reportes, no había razón aparente para el accidente. Su automóvil simplemente se salió del camino, como si el conductor hubiera sido incapacitado de repente. Algunos de los que conocían al doctor Ávila susurraron que tal vez había aprendido más de lo que debería haber, que tal vez había tocado algo que prefería permanecer sin tocar. Hoy, más de un siglo después de los eventos de 1906, Cusco sigue siendo una ciudad de contrastes. Las antiguas ruinas incas se codean con la arquitectura colonial española y las construcciones modernas. Las creencias cristianas conviven con las tradiciones ancestrales que nunca fueron completamente suprimidas. Y en los rincones oscuros de la ciudad, en las callejuelas del barrio de San Blas, donde todo comenzó, las personas siguen murmurando historias.
La casa de don Aurelio ha sido demolida hace décadas. El sitio donde una vez estuvo ahora es un pequeño mercado. Pero los vendedores y clientes del mercado reportan sensaciones extrañas. Una frialdad que proviene de debajo de la tierra. Ocasionalmente, las personas reportan tener visiones breves de dos mujeres jóvenes, pero cuando parpadean, las mujeres envejecen enfrente de sus ojos en cuestión de segundos, como si estuvieran presenciando una proyección de los eventos de 1906. El convento donde fueron alojadas Catalina y Magdalena sigue en pie. Es administrado por un pequeño número de monjas que se dedican principalmente al trabajo caritativo. Las monjas más antiguas conocen la historia de las hermanas Huanca. Algunas han reportado que en ciertos puntos de la noche, particularmente alrededor del 14 de junio cada año, la capilla se llena de un frío inexplicable y pueden escucharse sonidos que suenan casi como susurros, casi como si alguien estuviera intentando comunicar algo. Sor María Rosa, una monja que ha vivido en el convento durante 43 años, fue entrevistada en 2004 por un productor de televisión que estaba haciendo un documental sobre casos de lo sobrenatural en Perú. Cuando se le preguntó si creía que el convento estaba habitado por los espíritus de Catalina y Magdalena, respondió: "No creo en los espíritus, no en el sentido tradicional, pero creo que hay lugares donde lo que fue extraordinario, lo que fue traumático, deja una marca, deja una cicatriz en la realidad misma. Cuando entras en esa capilla el 14 de junio, puedes sentir esa cicatriz. Puedes sentir el dolor que fue infligido hace más de 100 años. No es que Catalina y Magdalena estén aquí, presentes como fantasmas. Es que lo que les sucedió fue tan profundo, tan anormal, que sus ecos todavía resuenan en este lugar. Y tal vez esos ecos son una advertencia de que hay cosas en esta tierra, fuerzas ancestrales que fueron aquí mucho antes de que llegáramos nosotros, que no olvidan y que todavía cobran sus deudas. Décadas han pasado desde el evento original, más de un siglo, y sin embargo, el caso de las hermanas Huanca sigue siendo una de las historias más perturbadoras, más inexplicables de la historia peruana. No hay una explicación científica satisfactoria. No hay una explicación teológica que realmente se ajuste perfectamente a los hechos. Lo que quedó fue un misterio envuelto en un misterio, una pregunta que cada generación se formula de nuevo. ¿Qué sucedió realmente esa noche de junio en Cusco? ¿Y qué fue lo que don Aurelio Morales desencadenó cuando buscó tocar fuerzas que estaban más allá de su comprensión? La respuesta, si es que existe alguna, se encuentra tal vez en los archivos sellados de la Catedral de Cusco, quizás en los diarios completos de Sor María del Rosario, que nunca han sido publicados completamente, quizás en los registros del Vaticano que aluden a este caso, o quizás la respuesta se encuentra en ese lugar entre el mundo visible y el invisible, en ese espacio donde el tiempo puede ser alterado y donde las entidades que existieron antes de la llegada del hombre blanco todavía existen, esperando, recordando, ocasionalmente recordándonos que no somos tan poderosos como creemos ser, y que hay un precio por la ambición sin límites. El caso de las hermanas que envejecieron 50 años en una sola noche permaneció cerrado, pero como con muchos misterios verdaderos, el cierre no fue una conclusión, fue solo un silenciamiento, un intento de olvidar lo que nunca debería haber sido tocado. Y en Cusco, en las noches frías, cuando las montañas parecen estar escuchando, a veces puedes oír, si escuchas lo suficientemente atentamente, el sonido de los pasos de aquellos que aún esperan el pago que fue prometido, el pago que se debió, pero que nunca fue completamente saldado. Espero que esta historia te haya dejado sin dormir esta noche. Si la disfrutaste, no olvides darle like, compartir con tus amigos,
y suscribirte para que no te pierdas más historias de terror del Perú ancestral. Dime en los comentarios, ¿crees en lo sobrenatural? ¿Has experimentado algo inexplicable en tu propia vida? Gracias por estar aquí, desde donde quiera que estés viendo esto. Nos vemos en el próximo episodio. Que descansen en paz las hermanas Huanca, donde quiera que estén.